Todas las palabras. Todos los vecinos. Todas las preguntas. Puerta de entrevistas. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches y el gustazo de reencontrarnos. En esta tarde, noche tan especial, en donde vamos a dialogar sobre la historia de San Luis y la pérdida de su patrimonio histórico. Vamos a presentar a nuestros invitados. Al profesor y al historiador Néstor Pedro Menéndez. Tenemos a continuación, se encuentra Hugo Gustavo Gess, también profesor de fotografía y de conservación de la fotografía. Y un fotógrafo de aquellos. Y el arquitecto Mario Jorge Pechanker, que nos acompaña también. Bueno. El gustazo de que esté con nosotros. Bueno, para nosotros también es un gusto. Gracias, profesor. Sí. ¿Tiene algo que agregar? No, creo que no. Bueno, vamos a empezar con el tema. Y me gustaría a mí comenzar, Néstor, por los orígenes de San Luis, de la fundación de San Luis, y está en tema de discusión o en boga esa fecha del año 1594 por Loaiza y Meneses. Tú tienes una teoría, me gustaría que más o menos nos des una explicación sobre la misma. Bueno, el tema viene porque en esa expedición que hizo Luis Jufré de Loaiza, no se radicó población. Y a partir de ahí viene una investigación a ver quiénes eran los que lo acompañaron y qué pasó con esa gente. Entonces, al hacer esa investigación, surge que todas esas personas se radicaron en otros lugares después, ya sea en Mendoza, en Santiago de Chile, algunos en Córdoba, ¿cierto? Y a partir de allí, de que no hay ninguno que se radicó, bueno, empezamos a profundizar y podemos observar de que realmente no hubo ahí lo que se llama fundación de una ciudad. Entonces entramos a buscarle explicaciones que todavía no son, digamos, no podemos afirmar tajantemente, pero parece que hubo toda una maniobra allí para beneficiar a algunos conquistadores que eran amigos, compañeros de Luis Jufré, inclusive una hermana de él, entregándole encomiendas de indios. Profesor, antes que avance, Sí. ¿qué requisitos eran necesarios para hacer una fundación? Bueno, primero usted tiene que tener la orden de la autoridad, que tenía que ser el gobernador o el virrey, ¿cierto?, para poder fundar. En segundo lugar, tenía que llenar todos los papeles, las actas relativas a la fundación, al reparto de solares, al reparto de tierras, a establecer, bueno, una serie y otros papeles más. Y después de eso tenía usted que dejar allí un grupo de personas, ¿cierto?, que se iban a radicar en ese lugar. Y a ellos les repartía encomiendas de indios, ¿cierto? Y entonces eran encomenderos. Esos encomenderos formaban el cabildo, que eran la conducción de esa ciudad. Y eso no ocurrió. No, ninguna de esas características, condiciones ocurrió. O sea, Jufré no tuvo orden del gobernador de Chile, que era Óñez de Loyola. Todo lo contrario, traía una orden de armar pueblos de indios, que eran doctrinas para que los indios se radicaran y no los pudieran sacar de San Luis. Creo que otra de los símbolos era plantar en ese lugar el árbol de Guernica o una especie de tronco en donde se clavaba con una especie de testamento, algo así, donde se fijaba la fecha. No sé si eso habrá ocurrido de San Luis. Bueno, sí, había un árbol que simbolizaba el poder del rey, la justicia real, Claro. que tenía unas ramas, ese árbol. En realidad lo presenta como un tronco, pero tenía unas ramas de donde se colgaba a las personas que eran castigadas, ¿cierto? Pero bueno, eso, digamos, hay varias cosas que son secundarias. Estoy hablando de las cosas principales y que en el caso de San Luis no se dieron en el caso de Córdoba, por supuesto, de Buenos Aires
y en el caso de ciudades pequeñas, como el caso de La Rioja, o sea, donde va toda una comitiva, donde van familias enteras, con ovejas, cabras, ¿cierto? Va un sacerdote, hay un montón de documentos. En el caso de la Fundación de La Rioja, por ejemplo, o también podemos decir Mendoza o San Juan. Bueno, y ninguna de esas características se dan en San Luis. Ninguna de esas características. No, y la fecha que concretamente, profesor, planteas, ¿cuál sería? Bueno, la fecha concreta, entonces, es cuando llega el gobernador de Chile, Marín de Poveda, que pasa de España para ir a hacerse cargo en Chile, y llega acá y se encuentra con que no hay ninguna, digamos así, ninguna población. Y entonces él decide concentrar vecinos que están dispersos, trazar la población y obligarlos a que se radiquen allí. Y esto fue en 1691. Y esto es la fecha real que es el origen de la ciudad de San Luis. Que es esta ciudad que tenemos. 97 años. Sí, un siglo después, un siglo después. A la avenida de Luis Jufré. Exactamente. Sí, exactamente. Claro, porque acá figura un año después de la de Jujuy, que es 1593. San Luis sería 1594, de acuerdo a la historia esa. Sería sí, es una expedición que hizo Luis Jufré, pero no quedó nada de eso. Claro. Ahora, en el medio de eso, y ahí está en mi libro, en la segunda parte del libro, hay una maniobra que hacen la clase dirigente de Santiago de Chile, que es esta zona de acá, a través, armando una ciudad virtual, que sería San Luis de Loyola. ¿Qué quiere decir virtual? Con el viejo sentido de la palabra virtual, o sea que no tenía existencia real. O sea, esta ciudad, San Luis de Loyola, no existía acá, pero funcionaba en Santiago de Chile. Entonces los encomenderos de San Luis vivían allá y manejaban desde allá los indios de San Luis. Se los llevaban para allá y los manejaban desde Santiago de Chile. Y al crear una ciudad, su jurisdicción, impedían que los encomenderos de otras ciudades, llámese Mendoza, San Juan, Córdoba, entraran dentro de este territorio. Y solamente ellos, legalmente, podían entrar y llevarse los aborígenes. Eso, ¿hay alguna diferencia con encomienda respecto de esa cantidad de...? ¿Eran como esclavos asignados? En la práctica sí, porque dentro del Imperio Español, esta era una zona marginal, muy retirada, era el límite del imperio. Entonces las leyes muchas veces no se cumplían. Teóricamente los indios encomendados estaban bajo una protección legal, etcétera, etcétera. Pero en la realidad eran como si fueran esclavos. O sea, los llevaban, los trasladaban, los vendían, los compraban, los alquilaban, e inclusive certificaban esos alquileres con escribano público, una cosa que estaba prohibida dentro de las leyes del imperio. Exactamente. Y las leyes del imperio eran duras, ¿eh? Imagínense ustedes que Jerónimo Luis de Cabrera, que es el fundador de Córdoba, viene el otro gobernador detrás de él y a él lo ejecuta, porque él tenía orden de fundar en Salta, y no fundó en Salta, fue y fundó en Córdoba. Miren lo que eran las leyes del imperio. Y Luis Jufré venía con la orden de no fundar, de fundar dos pueblos de indios. Claro. O sea, Luis Jufré tenía que haber sido ejecutado. Pero ¿qué pasó cuando volvió a Chile? Le dan una pena de confinamiento, porque confinamiento en esa época, en Chile, era más grave que la pena de muerte. Porque confinamiento era ir a un fuerte en la frontera donde los araucanos hacían 2 o 3 ataques por día, para que ustedes se ubiquen. Claro. Entonces, confinamiento, la pena de Luis Jufré, cuando vuelve, es confinamiento a un fuerte de la frontera. Sí, a todo funcionario extranjero los españoles tenían una ley especial respecto que es un antecedente de lo que es el juicio político o el impeachment, que consistía precisamente en investigar cómo había sido su administración en Indias o los países que la corona conquistaba. Creo que... Sí, el juicio de residencia, sí, correcto, residencia, sí. Exactamente. Se le hacía una residencia cuando terminaba el mandato, sí, correcto. Sí. Bien, profe. Y a partir, digamos, ¿de qué momento en la historia así de San Luis empiezan estas primeras familias tradicionales de San Luis, que después ocupan los grandes cargos públicos o la magistratura? Bueno, ahí hay que hacer investigaciones más profundas, pero yo más o menos entiendo que después de estos viajes de Luis Jufré, más o menos las primeras décadas del siglo XVII, que sería 1620, 1630,
todo este territorio queda desértico. Y a partir de ahí, de a poco, vienen algunas familias de Mendoza y de otros lados a radicarse acá. Muy, muy pobres. Y después, a fines de ese siglo, que sería 1670, 1680, la última década, en Chile toma mucho auge a nivel económico la producción de vacunos y la elaboración de cebo, tasajo, que se enviaba a Perú. Entonces, a partir de ahí, había muchas vacas salvajes y empieza a elaborarse todo el sistema de las vaquerías. Y esto es lo que va a crear a San Luis. O sea, San Luis es una creación de toda esta actividad económica de las vaquerías. Estas son las primeras actividades, digamos. La primera actividad. Entonces se juntan otras familias más que viven todas a lo largo de la ruta. Porque había una ruta que iba hacia el puerto de Buenos Aires, que era un puerto muy pobre. Y entonces todas estas familias están desperdigadas a lo largo de la ruta, que es lo que sería ahora la ruta 7, un poquito más al norte, y cuando viene Marín de Poveda encuentra esta situación. Y él decide concentrar la población. Y ahí hace el trazado de la ciudad. Esto es real, es lo verdadero, lo que nosotros podemos probar, lo que hay evidencia, ¿cierto? Y esas familias responden, digamos, a unos orígenes hispánicos, netamente criollos, mestizos. Bueno, viene toda una cultura hispánica, aunque hay algún mestizaje, porque la mayoría viene de Mendoza, por el caso de los Muñoz, por ejemplo. Sí. Los Muñoz, tengo entendido que los primeros Muñoz se radican en la zona del Volcán. Y a partir de allí abren un proceso de mestizaje con otras familias también, que son las primeras que llegan, los Barroso, los Díaz, y ahí se abre un proceso de intercambio de estas familias, que son las que encuentra Marín de Poveda cuando llega, ¿no? Claro, exactamente. Entonces cuando Víctor Sá, que fue lo que usted planteó al principio, dice él que nosotros tenemos características netamente españolas, hispánicas, es así, porque el aborigen primero se lo eliminó. No quedó nada. No quedó nada. Y vemos lo cultural. Nosotros vemos las guitarras de San Luis y las características culturales de las guitarras, y cuando vemos las guitarras de México, no las orquestas de mexicanas, sino cuando los mexicanos hacen un dúo de guitarras, y vamos a encontrar grandes similitudes, no digo que sean iguales, con lo que hacen los guitarreros cuando tocan a dúo, que usted, Tico, lo conoce un poquito más esto. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que realmente es cierto lo que decía Víctor Sá, nuestra cultura era casi totalmente hispánica, porque yo les diría más, lo único que quedó del aborigen es alguna tonadita que hay en el norte, en el Conlara, ¿cierto? Esa tonadita vieja que hay, y es la única característica que aflora como cosas de tiempos, pero lejanísimos, digamos, ¿no? ¿Te refieres al folclore tonado o al acento? No, al acento. Al acento. No, al acento. Bueno, con el acento que tenemos los puntanos, decimos que continúen en puerta de entrevistas. Vamos a un corte y retornamos. Papelería Junín. Todas las palabras. Todos los vecinos. Todas las preguntas. Puerta de entrevistas. Gracias, señor director. Vamos a continuar.
en Puerta de Entrevistas y la presencia de Hugo Gustavo Gess, del arquitecto Mario Jorge Peschanker y del historiador Néstor Pedro Menéndez. ¿Vamos por patrimonio, Guille, te parece? Bien, pues ya, vamos acá. Yo voy a empezar en realidad, bueno, lo que pasa es que las dos cosas van juntas, patrimonio y acá el amigo sobre la antigua fotografía. Pero si quiere empezar con patrimonio, acá lo tenemos al arquitecto. ¿Sí? Como ustedes digan. Bien. Arquitecto, Sí, señor. ¿quiere que conversemos sobre el patrimonio que hemos heredado en San Luis? Sí. Lo que tenemos. ¿Qué es lo que queda? Hay bastante edificios que es el patrimonio real. Lo que pasa es que no se siguen los pasos legales para sacar cada uno el decreto donde se lo nombra patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Luis. En el año 1994 hice unos trámites en el gobierno de la provincia y se designó por decreto que el edificio de la municipalidad, la esquina de San Martín y Belgrano, y el edificio de Moyo de la calle Rivadavia, esos dos tienen decreto de patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Luis. No sé si algún otro edificio tendrá esa parte legal. Lo que sí me extraña de que las autoridades provinciales o municipales no hagan un mantenimiento sobre las propiedades que son patrimonio, ¿no es cierto? Aunque sea que estén escritos, eso es un patrimonio. Arquitecto, Pero, sí. antes que se siga explayando, trámites legales, dijo que hay que realizar. ¿Cuáles son esos trámites? Hacer un decreto provincial que lo designe como patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Luis. Ah, correcto. Nada más que eso, no es un trámite tan burocrático, ¿no es cierto? Yo siempre me hice la siguiente pregunta, ¿no? Yo que soy un visitante a veces del norte y quizás del litoral, noto que hay más preocupación de la parte de los vecinos, ciertas entidades de carácter público, por la preservación de los patrimonios. Así, por ejemplo, en Corrientes, vez pasada, estaba, creo que es el Teatro Elsa, en una de las poblaciones de Goya. De Corrientes, de Goya, exactamente, que inclusive es más antiguo que el Teatro Colón. Se opuso toda la población a la demolición, por eso el pueblo el que se preocupa. Se ve que acá no se preocupa mucho. Acá creo que hay una desidia, porque sí, por ejemplo, siempre yo menciono el caso, por lo que nos citas, Sí. al Teatro San Luis, al mercado, que podría haber sido una entidad de carácter cultural, en fin, que se tiraron abajo y Nadie dijo nada, nadie se preocupó. Yo en esta circunstancia pienso que hay algo muy importante que realmente es un patrimonio colonial, digamos, Claro. que son los túneles que hay acá en San Luis, que no sé por qué ocultan tanto de la existencia de los túneles, y es real, están y se han visitado. Así que si seguimos ocultando las cosas, no sé qué sentido tiene. Vos sabés que Eso es realmente un patrimonio, pero colonial. uno de esos túneles, yo terminé de Ahí le podemos preguntar al historiador qué dice sobre el particular. No, yo no sé, no tengo ningún dato que existan túneles. Yo sabía que Siempre existía he uno pedido abajo me del lleven a taller conocerlo, del pero no. industrial, y que ese fue tapado. Pero después están las conexiones de la iglesia de Santo Domingo, Sí, que dicho señor. sea de paso, antes de hacer pasar yo por ahí la vi bastante deteriorada. Puede costar 5 tachos de pintura de 20 litros, algo de eso, y ponerla en condiciones. Pero es algo que pertenece a Sí, pero toda la fachada de la calle 25 de Mayo, todo eso es patrimonial. Claro, sí, Y también de la esquina de Rivadavia y el 25 de Mayo también hay una entrada a túneles. Ajá. Y en la calle General Paz, también donde estaba una fiambrería en una época, ahí también hay túneles que van hacia la La escuela. famosa despensa de mi barrio. Sí, de Narciso.
Exactamente. Así es. Un personaje de San Luis. Eso va a ser tema de otra puerta de entrevistas para hablar, Tico, sobre los personajes de aquella de San Luis, e inclusive llevarlo un poco al teatro, que tuvo una torre pasada. Y eso va a costar muchísimo, porque probablemente nos acordemos de uno y nos olvidemos de 100. No, lo vamos a traer. Por ahí viene el problema. Por ahí viene el problema, porque había tantos personajes que... Bueno. Pero continuamos con el arquitecto Peschanti. La ciudad de San Luis, Sí. de acuerdo al criterio urbanístico, ¿se encuentra bien trazada, bien diseñada? ¿Cómo es la cuestión? Se encuentra trazada y diseñada, si está bien o está mal. Preguntémosle a los españoles o a los que lo trazaron. No es el trazado que hoy se está utilizando en el mundo. Yo recién estuve en el año 2016 en Quito, donde hubo una conferencia de Hábitat 3 de las Naciones Unidas, donde se habló del futuro de las ciudades. Y recién estoy viniendo de España, que también en Madrid se hizo el foro de las ciudades, que han ido representantes de todo el mundo, ¿no es cierto? Cómo hay que empezar a pensar las ciudades por el problema climático, energético, del trazado, del uso o no de vehículos a combustión. Hay ciudades que ya han decretado, señores, antes del año 2030, acá no entra más un vehículo con combustión, van a ser todos eléctricos. Bueno, por eso, si está bien trazado, cuando se trazó a lo mejor estaba bien y hoy a lo mejor no está tan bien. Ahora, Y cada vez pienso que la arruinan más. El eje principal de la nueva urbanización, ¿cuál es, arquitecto? No se sabe porque no han hecho ninguna planificación. No, me refiero a nivel global, en el mundo. El eje de la nueva urbanización. Y bueno, tratar de que sea peatonales y que sea el uso de la bicicleta. Vos vas a cualquiera de estas ciudades que te digo y hay 60 bicicletas acomodadas ahí para que vos vas, la sacás, la llevas a otro lado, la dejás y se anda en esas cosas. Se está tratando de que los vehículos no entren al centro de la ciudad. Hace falta también un poquito de educación, ¿no? Porque Principalmente eso. Y sí, principalmente es eso. Acá lamentablemente con la cultura, con la deformación de la cultura que tenemos, alguien que saque una bicicleta creo que ahora devuelve más. Es que todas las bicicletas, esas son todas iguales, así que no te las podés llevar mucho lado. Lo que digo, mira, en la avenida Ilia han hecho la remodelación, han hecho una bicisenda. Nunca he visto a nadie que ande por ahí. Jamás. También falta de costumbre, porque por ejemplo... Y falta de costumbre o mal diseñado, porque en cada esquina tenés que pararte a que pasen los autos. Salta, por ejemplo, que es una de las ciudades que más porcentaje de bicicletas tiene. Sí, y la ciudad de Buenos Aires también está lleno de lugares para andar en bicicleta. Hay un tema acá en San Luis que me preocupa, ¿no? Porque todavía quedan esas grandes manzanas con los famosos pulmones de manzana. Sí. Y es imposible a veces de que se opone la intendencia y también los vecinos a que sigan algunas calles. Por ejemplo, creo que alguna vez te pregunté a vos sobre la prolongación de la calle Hipólito Yrigoyen, que recién sale el 9 de julio. Sí. Ahí tenés dos manzanas. Y también te pasa eso en General Paz. Claro. General Paz nace o muere en Bolívar. Claro. ¿Se da cuenta? Así que no tiene una prolongación. O sea que no habría, digamos, un proyecto de diseñar. No, Una- por ahora una no, mira es que no se ha futuro. tratado, no se ha estudiado el plan de desarrollo urbano. Qué grave, ¿no? Y sí, están tratando de sacar un código urbanístico. De edificación. Lo que quiere decir código quiere decir reglamento. Código urbanístico es el reglamento de un plan de desarrollo urbano. El plan no se ha hecho y están por sacar el código. Es insólito. Y le vamos a preguntar a Hugo Gustavo Gess, profesional de la conservación fotográfica, evidentemente fotógrafo, o sea que somos primos hermanos en la información.
Así es. Ustedes lo dicen con la cámara, nosotros intentamos decirlo con la voz. Muy bien. Y ustedes reflejan el 100% de la verdad. La fotografía necesita de un texto para ser comprendida cabalmente. Así que... ¿Cómo sí, es el tema? que una fotografía sola, sin una línea de texto, da la información que el observador sabe. Hay un dicho, uno ve lo que sabe, ¿verdad? Entonces, para que una fotografía cumpla cabalmente con su misión de transmitir, necesita un texto, un anclaje, un epígrafe, sí. Mientras más explícito, mejor, pero bueno, eso se vio desde el comienzo mismo de la fotografía. Y acá en San Luis, el fotógrafo Hugo Gess ha tenido oportunidad de, a través de la cámara, captar los problemas ciudadanos, los problemas cotidianos de la ciudad. Sí, yo recuerdo, en un porcentaje minúsculo, pero yo recuerdo de hace muchos años, no sé si fue aquí o en Buenos Aires, fotografiar las barreras urbanísticas o arquitectónicas de la ciudad, es decir, veredas con niveles diferentes, motos estacionadas en la vereda, ramas a la altura de los ojos. Esas son barreras, ¿no?, de las que sufre el habitante, ¿no? Disculpame un minuto, una barrera importante que tuvo San Luis toda la vida y ya se ha pasado esa barrera es el río. El río Seco era una barrera urbanística que no te permitía progresar el sur. Y ha empezado a progresar, ¿no es cierto? Y otras barreras son las rutas que te van encerrando las ciudades. Esas Claro, son barreras arquitectónicas, claro, o sea, urbanísticas. Lo que decías hace un minuto, que las ciudades sobre todo en el siglo XX, ¿no?, han crecido al ritmo del automóvil, han sido creadas para el automóvil. No nos quejamos de que hace falta playas de estacionamiento, es verdad. Y sí, pero Bueno, pero la tendencia ahora es que el automóvil quede en la periferia y que ingresen o en bicicletas eléctricas, que hay muchas hoy día, o en ómnibus, también eléctricos, y que sean de uso gratuito, sin cargo, ¿no? Donde el ómnibus da shuttle, le llaman, o sea que dan vueltas siempre sobre lo mismo, distintas líneas, ¿no?, para tratar de evitar el caos que se produce con el auto. Está bien que el puntano quiere ir hasta la cama, si fuera posible, Sí, en el auto. Tenemos que llegar hasta el puerto del lugar donde vamos. Si Sí. no, y también evitar la contaminación. Y, obviamente. Ese es el Te problema digo, en mayor. San Luis hay una contaminación visual. Es impresionante la cantidad de cables que hay en la ciudad. Eso, ay, Dios mío. Una contaminación sonora. Todavía estamos con los autos parlantes que parece un Los pueblito cables ya de tendrían que haber hace... sido enterrados, ¿no? ¿Los qué? Los cables. Cables, sí, Ha bueno. habido un proyecto que creo que se Y vencía 10 años, sí, debe estar por ahí, por el cerca, debemos estar cerca, sí. del vencimiento. Sí, sí. Y no sé, En 10 años tiene que estar todo. Hugo, ¿cuál es la fotografía más antigua que tienes? ¿De San Luis? Sí. Bueno, en realidad es del fotógrafo más conocido, ¿sí?, de la vía. Sí. Pero hubo otros fotógrafos antes. Por ejemplo, Lencinas Conil. Yo encontré una foto cuando crecí lo suficiente y me di cuenta de que había cosas en casa, de mi papá de 6 años, más o menos, vestido de marinerito, que atrás decía Lencinas Conil y estaba tomada en Nogolí. Si mi papá nació en 1897, esto debe haber sido en 1903. En 1903, la vía recién se iniciaba en la fotografía.
Me llama mucho la atención de esas fotos de la vía, porque están las de los edificios antiguos, ¿no? Como Cine San Luis, el mercado. Pero hay muchas que, por ejemplo, toma vendedores ambulantes en la zona del mercado. Bueno, eso... Hay otras, por ejemplo, del matadero municipal, que no sé si las viste, donde están ahí las que sacan, digamos, las vísceras, las lavan y las venden. Es una fotografía muy interesante. Sí, hay muchas fotografías que no conozco de la vida. La Plaza Pringles enrejada. Sí, sí. La escuela normal de mujeres cuando todavía no estaba el banco hipotecario. Todo porque eso pertenece inclusive a la historia. Yo te iba a preguntar también, profe Menéndez, esta fotografía o este material, ¿lo ven los alumnos en las escuelas, en la universidad, por ejemplo? No, en la universidad no, porque tomamos la historia de San Luis muy poco y a grandes líneas, digamos. Pero en la escuela secundaria puede ser, sí, yo a veces he llevado fotografía. Todo depende de los profesores cómo arman los temas, ¿cierto? Claro. Porque una fotografía es un gran elemento disparador. Por supuesto. Y la descripción y el análisis de una fotografía puede ser muy rica para poder analizarla, estudiarla, ¿cierto? Despierta la imaginación. Sí, por supuesto, claro, sí, desde luego, claro. Yo pienso que es una buena forma. Yo tengo un plano de la ciudad de San Luis que todavía no tenía el trazado de la avenida Ilia. Que fue esa cuando se hizo el edificio nuevo del ferrocarril, se hizo el trazado uniendo la plaza principal, la plaza Pringles, con el ferrocarril, ese de 1903. Hace un tiempo apareció una cuando recién estaban asfaltando. Bueno. Que era increíble, ¿no? Porque esa es la vía de acceso al centro, Sí. y que no estuviera asfaltado. Donde había dos hoteles únicamente, creo que era el Rex y me parece, bueno, el Hotel España. El España. Sí. Arquitecto, voy a aprovechar su presencia acá. Terminando con esto, ahora Sí. en 4 años ya la han cambiado el pavimento 3 veces. Sí, un buen negocio, quizás, ¿no? No sé. Bueno, arquitecto, desde mi niñez una cosa me llamó la atención. El agua, cuando yo vi que discurría por Junín, nunca tomaba Avenida Ilia, siempre seguía por Junín hacia abajo. Tema de... ¿Qué pasó? No habrá sido vos muy chico cuando pasó eso. Había un ingeniero que tenía una propiedad sobre Avenida Ilia, entonces modificó las pendientes de las calles para que todo el agua vaya por Junín y no vaya por Ilia. Después te cuento quién es, si querés. No lo quiero hacer público. Pero de manera que fue exprofeso eso. Totalmente. Bueno, lo que nos enteramos en Puerta de Entrevistas. Otra de las cosas Sí. sería que nunca San Luis, teniendo esa 2% por Claro. cada 100 metros. no se haya nunca diseñado una especie de cañadón de desagüe yendo hacia el oeste, ¿no? Y sí, tampoco se han hecho reservorios de agua, porque toda esa agua pasa, se pierde totalmente. Haciendo reservorios de agua, pasando el ferrocarril, en Granja La Malia, en todos esos lados, se podría aprovechar un montón. Darle a lo mejor después riego, después de eso, hacia Valde, se podía tener granjas ahí con agua permanente. Permanente son las señas de nuestro director, de Camilo Flores. Él está diciendo que nos vamos a la pauta. Corto. Papelería Junín.
Todas las palabras. Todos los vecinos. Todas las preguntas. Puerta de entrevistas. Continuamos en Puerta de Entrevistas con la presencia de este profesional de la fotografía, de este profesor de la conservación fotográfica que es Hugo Gustavo Gess, del arquitecto Mario Jorge Peschankel y del profesor historiador, querido amigo y compañero también, Néstor Pedro Menéndez. Recién, en la pausa, Hugo reclamaba culminar una idea. ¿Cuál era la idea, Hugo? No, que hablábamos de las fotos que la vía tomaba frente a su negocio. Ah, sí, correcto. Frente a lo que hoy es el Paseo del Padre y la antigua ubicación del mercado. Resulta que él era corresponsal de Caras y Caretas y de otras revistas más del mismo tipo, ¿no? No sé si había un Mosquito, algo así. Y desde allá, desde Buenos Aires, le reclamaban que mandara tipos populares, se llamaba, ¿no? Entonces la vía tomaba el vendedor de los pavos, el vendedor de los chivitos, o el vendedor de leña, todos esos niñitos que iban a caballo, o no tan niños también, los yuyeros. Y claro, si era un reservorio de tipos populares, esa plazoleta que tenía el mercado ahí. Así que don Lavía nada más que si los veía y listo, los sacaba. Hay mucho de eso. Sí, era el centro comercial. Claro. Yo te cuento, yo cuando era niño vivía en Rivadavia al 900, al lado de lo que era Cine Roma, frente al Cine Rex. La que también tenía injerencia con las películas y todo este mundo. Claro. Y ese movimiento en el mercado comenzaba a las 5 de la mañana. Empezaban todos los carruajes, claro, de allí él sacaba material, digamos, e inclusive, qué lástima de no sé si habrá alguien dedicado a la poesía sobre estas formas. La demolición de ese mercado, que fue una picardía realmente, fue vivida como un triunfo en su momento. Fue hace ya 50 años, ¿no? En el año 62 aproximadamente. 62 no. No, me parece que después 68, fue durante la dictadura de Don Ganín. El intendente Porrini. Sí. Claro, sí, exactamente. Iba a decir el sobrenombre, pero no lo podemos No, decir. yo no. Sí, fue vivida como un triunfo porque hubo mucha gente que se opuso a la demolición y después no la pudieron hacer, tuvieron problemas porque estaba tan bien construido, era tan macizo y aparte el sótano, le habían puesto explosivos, Sí, ¿no? sí. Y tardaron mucho en poder demolerlo. Tenía un sótano inmenso y muy bien construido con materiales nobles, todo el edificio. Así que por eso, bueno, los que querían demoler lo vivieron como un triunfo. Pero realmente fue un hecho nefasto, digamos. Y lo mismo pasó con la Y lo mismo la Estación Vieja. Exacto. La Estación Vieja también, claro. Sé que estaba donde estaba la universidad. Donde está ahora el rectorado de la universidad. Sí, sí, sí. Sobre lo que decías recién, donde vivías ahí, del cine Rec, del cine ROM. Mira cómo ha cambiado la cultura no de la provincia ni de la ciudad, del mundo, de que no hay más cines en San Luis. Están ahora en el shopping, no sé. Han desaparecido eso, transformándose en timba o en la iglesia no sé cuánto. Entonces todo eso se va actualizando para que la urbanización sea distinta. Lo que decía Menéndez hace rato de los colegios están en el centro, obstruyendo todo lo que es la circulación, cuando entran los chicos a la escuela, cuando salen de la escuela. Hay que hacer algún centro cultural de San Luis y ponerlos todos más o menos organizados. Eso un centro cultural. ¿Qué opinan ustedes? Ese mercado. Sí, es todo un problema realmente. Ese mercado tenía Sí, que haber tener sido, finalidad. que haber cambiado de uso y se acababan los problemas, porque
¿cuál era el problema? ¿Las ratas? O no sé, que Sí, el olor a los carros que o venían los todos los días con la... cambiándole el con la uso a ese mercadería. edificio, hermoso. Sí, ahí la gota que colmó el vaso, creo que fue una pelea entre los dos famosos malacaras. Había uno que era mudo, no sé si se acuerdan. ¿Vos lo conociste a los malacaras? He escuchado algo sobre ello. Bueno, uno lo mató a uno de ellos ahí porque se chupaban. Ahí existían dos bares. Al costado había uno que se llamaba el Trébol y después había otro que era Café Latte. Entonces estos eran charladores. Se ve que se le fue la mano con las copas y bueno, en esas discusiones, en donde el beodo malo se llama, vino y le ensartó a otro una puñalada. Y bueno, allí después vino ese famoso decreto dado la cantidad de roedores, bla, 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 firma por Rillo, no me acuerdo quién es otro, y ordenaron la demolición. Sacando lo que es el comercio que había ahí, se acababa la rata. Claro. No tenía nada que comer. Aparte era una fuente de trabajo, porque casi todos los que tenían casas quintas en la zona de Chorrillo, donde ya no existen más casas quintas, Traían. iban a vender sus productos a ese lugar, y a un precio módico. Bueno, hay una serie de placas que muestran el interior del mercado, con los puestos Sí, sí, sí. y sus productos y los precios también. Estaban también los planos. Ajá. ¿Es Bueno. obra tuya esa obra? ¿Es trabajo No, tuyo? no, son de la vía. Ah, Son, de la sí, son más o menos del ¿Y vos? 52 por ahí. Bueno, ¿Y de tu obra qué nos podés contar? Bueno, sí, yo voy siempre con la cámara, incluso la tengo ahí en la valijita. Es una obra humilde, así que todavía no tiene, o sea, ¿qué es lo que me faltaría? Me faltaría darle orden. Pienso hacerlo post-mortem, A la brevedad. en forma de fantasma. Voy a ordenaste lo de la vía y no lo tuyo. tratar- Así es. Yo me acuerdo, Pero pienso dejarlo acá en San Luis. bueno, el tema de la pendiente del 2% se veía cuando estaba el mercado, porque vos accedías por calle Colón con 2 escaloncitos de 10 centímetros y bajabas por calle Rivadavia con 8 o 10 escalones también con piedra laja ahí. Sí, exactamente. Pero Yo hice sacar la medida de cuánto es desde el eje de la calle Colón al eje de la calle Rivadavia. Hay 2 metros 4 centímetros de diferencia de nivel. por cada 100 metros. Cada 100 metros, el Y en realidad ese 2%. mercado es el segundo mercado, Y bueno, porque el anterior se incendió. te digo, por la pendiente entre El la tercero, Plaza sí. Pringles El tercero. y el ferrocarril hay 11 metros de desnivel. Y entre el ejército y el ferrocarril hay 20 metros de desnivel. Así que ¿Vos todo decís eso, que eso se es debe la- tener en cuenta para los desagües pluviales, para los cloacales, para todo eso que no se tiene en cuenta. Se va haciendo así como van saliendo. ¿Vos decís que eso no es natural, el declive? Totalmente natural. ¿Cómo? No, me dijiste que el ingeniero había hecho un... No, este es el declive de por qué el agua discurría por la calle Junín y no retomaba Ilia, Avenida o Ilia. la Quintana, Quintana. o la Eva Perón, llámala como históricamente quieras. Claro, cuando por Pedernera baja el agua, hay una parte que se desvía. No, yo te digo, la que viene por Junín, Sí, antes de llegar a San Martín, sí. viene por Junín y podría tomar por Avenida Ilia, ahora ponerle en hecho desagüe por Avenida Ilia. Pero no iba el agua totalmente por Ilia, le hicieron una pendiente al pavimento para que se desvíe por Junín. Eso es lo que no entendí. Ah, bueno. ¿En Una qué año fue pendiente- eso? ¿En qué año fue eso? Y debe ser... 63, 64. Ah, sí, ya varias décadas. Sí, 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 Ah, sí. está bien, está bien. Ah. Sí, porque estuvo del año 30, estuvo el reloj, y fue después del reloj, después Sí, que lo sacaron. sí, después que lo Claro, sacaron, claro. sí, sí. También tenemos historias de ese reloj, tenemos, que fue sacado en una oportunidad, que alguien lo chocó. Y sí, puede ser, claro. Pero primero estaba en Rivadavia y España. Claro. Y lo más tradicional. En la cancha Colón, al lado, en la esquina de la cancha Colón. Estuvo mucho tiempo el 9 de julio y Rivadavia.
También aparece. ¿Pero es el mismo parece reloj que o es se lo otro? trasladaron, Es el porque mismo. allí, Ah. inclusive hay una caricatura de un señor Pedro Pagano que se lo llevó por delante. Después investigando, parece que estaban corriendo una especie de picada con el famoso gordo canjeano. Entonces, En la carretera. claro, ahí en la avenida, Claro. Ilia, Sí, sí. donde estaba la usina de agua y energía. Sí, sí. Esa usina de agua y energía, un buen año, un buen día, se encendió fuego. Sí, en ese momento las mangueras de los bomberos se traían en taxi, porque el camión de los bomberos estaba en reparación en Villa Mercedes. Y decir que los vecinos prestaban sábanas, yo estaba ahí, prestaban sábanas para envolverlas porque estaban todas rajadas. Así que no había forma. Vinieron los bomberos del Fortín, de Villa Mercedes. Inclusive hubo una anécdota y un chiste. Aparte del brazo, lo llevo el asado. En referencia al gobernador que había en ese tiempo. De Sal Gruesa. Sal Gruesa. Noto que en cierta forma San Luis estuvo plagado de personajes con sus sobrenombres, ¿no? Y una de los interrogantes que yo me hacía a través de la historia, ¿no? Es si se han muerto esos personajes, ¿no? ¿Por qué mueren esos personajes? Y hoy, en esta vida actual, tan ajetreada, no encontramos esos personajes. Ha cambiado la población. El origen de la población. Sí, ya puntanos, como conocí, porque yo soy también extranjero. Claro. Yo vine acá a los 4 años y me fui después, pero cuando vine no conocía a nadie, ni siquiera de vista. ¿En qué año viniste vos acá a San Luis? Originalmente vine a fines del año 46, con 4 años recién cumplidos. Y después me fui, cuando terminé el secundario en la escuela industrial, Yo también terminé. me fui. Y vine, pasaron 15 o 20 años y volví. Y aquí estoy. Te iba a preguntar lo mismo respecto de esa gente que había en ese tiempo, que era más bien netamente conservadora. ¿Es cierto lo de la Plaza Pringles que daban vuelta a cierto sector? Oh, Sí, Por sí, un sí, lugar, sí, y el sí. otro estaba discriminado en los costados. eran tres. Sí, sí. Tres rutas, digamos. El redondel, No, A mí lo que me contó mi padre es que el paseo redondo Sí. era el de las familias más acomodadas, de más fondo. Y ahí la gente pobre no entraba. Y si alguien entraba, le decían, ¿qué haces vos acá? O sea, no es que lo corrían, pero ya de por sí solo se marginaban de entrar ahí, al paseo redondo. Bueno, Eso es lo que me contó mi padre de cuando él era niño, joven, que conocía eso. Y para entrar ahí había que ir trajeado, había que ir en mi pinchado. época de juventud, en la parte exterior era el pueblo de San Luis. Iban los hombres para un lado y las mujeres para el otro. Se iban viendo cada vuelta. Sí, 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 cada se vuelta, daban sí, se vuelta. saludaban, sí. En la redonda que decías vos, iban los soldados y las empleadas domésticas en el segundo aro. Y después, ahí donde estaba el monumento, era otra sección. Eso era, te estoy hablando del año 50. Claro. Profesor, nosotros también hemos sido partícipes de la Vuelta del Perro, ¿o no? Hemos estado ahí, sí, algunos años. En la esquina estaban los vendedores. Ahora, el tema de los apodos, fíjense qué interesante, que los españoles traían sus apodos, pero más apodos había en el grupo indígena Comechingón, se distinguían las familias, hay varios estudios en Córdoba hechos, la familia de los grupos aborígenes se distinguían porque cada familia tenía un apodo. Y así uno eran los quirquinchos, los otros los halcones, los teros, y caracterizaban, otro por defecto. claro, caracterizaban por las características físicas, ¿cierto? Claro. Y entonces nosotros tenemos una tradición fuerte, eso de poner apodo a cualquiera que viene de los dos lados, ¿no? Tanto españoles como los aborígenes. Ah, Sí. o el cara en Córdoba es el cari.
cari de tal cosa, cari moneda, cari víbora. Por ejemplo, acá no, acá emplean más bien con los animales directamente y son hereditarios. Quedan, claro, sí, el apodo queda hereditario. Sí. Bueno, y después en la época de las esclavitudes, distinguían los patrones a los esclavos por el color de la corbata. Mirá vos. Había patrones que tenían azul, el otro tenía roja. Si no, no sabían porque eran todos medios parecidos los esclavos. Y el que tiene una corbata gris con algunos tintes, algo así, Ah, bueno, ¿dónde se ubica? Le vamos a preguntar a nuestro director, a Camilo Flores, ¿dónde nos ubicamos? Camilo, disponga la cámara, por favor. Papelería Junín. Todas las palabras. Todos los vecinos. Todas las preguntas. Puerta de entrevistas. Si tengo un logro, aunque sea modesto, es el de haber conservado una porción de la colección La Vida. Eso estaba en manos de la única hija que sobrevivía, se llamaba Beatriz, vivían allá en la calle Colón. No, ¿No? vivían en Remedios de Escalada, una cortadita ahí en la canchita de los Boy Scouts. Y ahí estaba en el piso y bueno, interesé a una fundación en la que yo trabajaba en Buenos Aires y me dijeron, bueno, haga los trámites para comprarlo. Y Teresa Anchorena, que estaba en artes visuales, también se había interesado. Así que primero lo de Teresa, vengo acá con el dinero y me dice, no, esto vale... Me han dicho que vale tanto, no, pero Beatriz, ¿cuánto es eso? Y no sé, bueno, la cuestión que no me vendió. Regreso a Buenos Aires y como al mes, a los 2 meses, convenzo a los de la fundación, me dan dinero, vuelvo otra vez a la carga. Me dicen, yo quisiera un autito. Entonces busco en el diario, hay un Fiat 600 y esa plata... que me acuerdo eran 8.800 australes, que valía el auto le doy, no era plata mía obviamente, era de la fundación, y ahí nomás llevo los negativos, que pesaban mucho porque eran todos de vidrio. Claro. Placa de vidrio, colección de placa de vidrio. Sí. Sí. Un rastrojero iba así, tocando casi... Y eso después lo hiciste revelar. Y entonces esto fue a Buenos Aires, que mucha gente se enojó porque ¿cómo llevaste eso? No, fue a Buenos Aires provisionalmente, porque allá yo tenía un lugar de trabajo, entonces eso fue limpiado y puesto en sobre y una referenciación según lo que yo podía ver. Muchísimas cosas que no conocía, pero después regresó acá la colección. Me contaste mucho de que le perjudicaba la humedad de los lugares. Cuando estaba en el piso, era un piso que era baldeado. Entonces, las que estaban en contacto, más un alto,
quedaron arruinadas. Qué va. Porque la gelatina absorbe mucha agua. Sobre el incendio de la usina, ¿no habrá quedado alguna foto? Mirá, hay cosas que no se encuentran porque metían mano libremente la gente allí. Y no sé si en la porción, que son iguales, tienen la misma cantidad de placas, da la casualidad. 17.000 placas son las que están ahí en la fototeca que hemos organizado junto con la Universidad Nacional de San Luis, ahí en Chacabuco 917. Y otro tanto, igual, unas 17.000 placas están en 9 de Julio y San Martín, que es el archivo provincial. Ahí están. Y han sido, viste, manoseadas. Y algunas han desaparecido. Me gustaría después respetuosamente dirigirme a algunas autoridades para ver si nos prestan y escaneamos la imagen. Nos hace falta la imagen, no el objeto, Claro. sino la imagen. Claro, pero eso no está en el archivo histórico o algo ahí, ¿alguna muestra de esa? No, hay placas que yo conozco a través del diario y no las he visto ni en un lado ni en el otro. ¿Y qué técnica de revelado usaba don José Lavía? Don José Lavía ya usaba las técnicas que usamos durante el siglo XX, o sea, el revelado moderno, porque Lavía empieza usando placas industriales, fabricadas industrialmente. No es que tenía que sensibilizar sus propios vidrios. Eso ocurrió unas décadas antes. Cuando don Lavía se inicia en la fotografía, hacia 1903 o 4, ya existe un comercio, una industria bien establecida de placas. Entonces, usa el revelado que usamos todos. Y para vos, ¿cuál es más artístico? ¿La foto en blanco y negro o el color? Artístico no sería No es la palabra. No es la palabra, porque hay las fotos que han obtenido los precios más altos en la historia de la fotografía son en color. Sin embargo, hay toda una historia del blanco y negro. Yo diría que es una cuestión de cómo procesa el cerebro la imagen. La fotografía blanco y negro requiere como menos esfuerzo para entenderla, para apreciarla en una fracción de segundo quizá. Y a mí me gusta más la foto blanco y negro incluso. A la artista le gusta eso. Pero todo se procesa en color, a menos que vos le digas a la máquina digital que querés sacar en blanco y negro y le colocás los valores de blanco y negro. Pero el 99% de la producción fotográfica hoy en día es en color. El color. Sí. Tengo la suerte de que la foto de la libreta de enrolamiento, aquella, ¿no? ¿Quién te la sacó? José Lavía. Ah, Y en blanco y negro. Ahí me beneficié. a mí me la sacó Tiedemann, Ah, pero no el señor Tiedemann, que ya había fallecido, sino la hija de Tiedemann. Nosotros nos sacamos varias fotos con Lavía, ¿te acordás? Sí. En la plaza, después al frente del diario, en varios lugares. Después estaba Rodolfo. Toda la Rodolfo, promoción. Claro. también. Bueno, ¿qué pasa con esas colecciones? Rodolfo, Tiedemann, Tiedemann no, pero las otras partes se están perdiendo. El propio productor de ese cuerpo de trabajo no tiene conciencia de que lo que ha sacado se ha convertido con los años en documento. Eso es lo que tenemos que despertar conciencia. Ya voy a ponerme... Claro, pero era el negocio comercial. Sí, pero es documento, porque encontrar, mirá quién está acá. Vas a hacer un documento, claro, exactamente. Y sí, Todo Documento el trayecto primordial. del hombre Claro. es un documento. Por lo que estoy viendo. En el caso nuestro, el periodismo. Absolutamente. Y el caso suyo, profesor, con más razón.
Ya hace muy poco vi en el Así diario es. una fotografía de las mujeres de la Junta de la Victoria. Sí, sí, está ahí. Sí. Yo te nombré a tu mamá. Sí, sí, sí. Está mi mamá De y la Segunda Guerra Mundial, Sí. cuando Sí. terminó la Segunda Guerra Sí, Mundial, sí. claro. está mi mamá, Sí, una sí. tía mía, una tía del Pino Capurro. No tienen damas de beneficencia. Sí, sí, era una junta donde lo trajeron a Paco Aguilar, tocaba el laúd, acá debe haber sido en el cine ópera, para juntar dinero para mandar con mercadería, ropa, todo eso, a tiempo de guerra. Te iba a preguntar algo. Como arquitecto, ¿cuál es el dolor máximo causado como pérdida arquitectónica aquí en la ciudad de San Luis? Y uno es el viejo mercado. Estuvimos hablando. Y sí. ¿Y el cine San Luis? El cine San Luis. Y el cine San Luis, que fue un incendio, entre comillas, no sé. Ahora lo van a poner cerca del hipódromo. Lo van a No es- rehacer, no es- digamos. No es precisamente el lugar, ¿no? El lugar adecuado. Ese era el lugar del centro. Otra de las cosas que he notado que no queda nada acá en San Luis es acerca, por ejemplo, de los mapeos, las carrozas de fúnebres, los antiguos carruajes de bomberos, las arañas de bronce de las antiguas casas conservadoras. Sí. No hay inclusive lo que se llama un museo, por decirlo. Existe uno, el Consejo Deliberante, que solamente es una habitación y nada más. Pero yo que he conocido bastantes ciudades de nuestro país, creo que en todas se conservan los vestigios de las antiguas familias conservadoras, objetos, libros, autos, carruajes, etc. Te hago un comentario. Sí. ¿Vos sabías que acá hubo un observatorio astronómico? No. Los norteamericanos en 1910 instalan en lo que son ahí el regimiento, ¿viste? En la calle Bolívar, que ahora cambió de nombre, ¿cómo se llama Bolívar? Se llama Héroes de Malvinas. Bueno, y Miramar se llamaba también. bueno, con San Juan, ¿viste Sí. ese terreno? San Juan y Bolívar, todo ese terreno hoy ocupado por el ejército. Bueno, ahí los norteamericanos, por una cesión que hace el Ministerio de Agricultura y el gobernador de acá de San Luis, mejor dicho, se designa a San Luis como el lugar con el cielo más claro y propicio para la observación astronómica. Entonces llegan a construir un observatorio con su lente y sus cosas y trabajan hasta 1911. ¿Vos crees que quedó algún vestigio de eso? No. Y si no lo contás vos, Hugo, ¿usted profesor no sabía algo de eso? Sí, sí, sí. Sí, tenía conocimiento. Sí, sí, sí. Sí, pero no hay muchos datos, no hay muchos datos sobre eso. Como dice acá el amigo Gess, realmente no quedó nada, sí. En algún momento se perdió todo. Y uno de los observadores, el astrónomo Hunt, muere ahogado en el volcán a raíz de una tormenta que se desata. Y lo leí en Caras y Caretas porque es una fuente de información tremenda. Sí, 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 claro. Hugo, yo te agradezco un párrafo que soltaste recién. Yo tengo una muletilla que dice que San Luis tiene el cielo más bonito de América. Todas las palabras. Todos los vecinos. Todas las preguntas. Puerta de entrevistas.